Esta octava charlita vamos a continuar nuestro estudio de la confirmación en forma de catecismo. Pregunta 1. ¿Qué es el sacramento del Santo Crisma o confirmación? El sacramento, el Santo Crisma o confirmación es un sacramento por el cual recibimos al Espíritu Santo. Se imprime en nuestra alma el carácter de soldado de Jesucristo y nos hace perfectos cristianos. Entonces, hemos visto que los sacramentos son como siete canales que transmiten la salvación de Cristo, que dan el Espíritu Santo de Cristo, ¿sí? Bien, Cristo murió en la cruz por nuestra salvación, dejó la iglesia para comunicar la salvación y la iglesia comunica esa salvación mediante los santos sacramentos, que son ¿cuántos? 7. Bautismo, confirmación, comunión, penitencia o confesión, unción de los enfermos, sus santos óleos, orden sacerdotal y matrimonio. Son 7 sacramentos. Entonces, ¿qué es un sacramento? Es un signo sensible que comunica la gracia de Cristo. Entonces, la confirmación es un sacramento por el cual recibimos ¿a qué? Al Espíritu Santo de Dios, y se imprime en nuestra alma un carácter, un sello espiritual que nunca se borra y nos hace perfectos cristianos. Entonces, muchas cosas en pocas palabras. La confirmación es un sacramento que nos hace adultos, que nos da la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Imprime en nuestra alma un carácter, un sello espiritual que los santos ángeles y los santos ven. ¿Quién es confirmado? ¿Quién no es confirmado? Cuando los ángeles ven que una persona está confirmado, van a aportarle ayuda. ¿Por qué? Porque es un soldado. Un soldado necesita armas para defender. Y también nos hace perfectos cristianos. ¿Qué significa esto? Significa que espiritualmente ya somos adultos, somos maduros, somos perfectos. Una casa que cuando está terminada es perfecta, acabada, ¿sí? Entonces, la confirmación es un sacramento que nos da principalmente el Espíritu Santo. Con sus 7 dones, nos imprime este carácter de testigo de Cristo, soldado de Cristo, defensor de la fe de Cristo, y nos hace perfectos cristianos en el sentido que somos adultos espiritualmente hablando. Una persona no confirmada, aunque tenga 80 años, es como un niño espiritualmente hablando. Esta es la confirmación de los dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, si te pido de levantar una bolsa de 10 kilos, puedes. Pero si te pido de levantar 1000 kilos, no puedes. Pero si doy una grúa eléctrica, puedes, la levantas. Bien. Entonces la confirmación es el sacramento que da el Espíritu Santo con sus 7 dones. ¿Cuáles son estos dones del Espíritu Santo? Son, dijimos, 7. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza, temor del Señor. ¿De qué manera, pregunta número 2, de qué manera el sacramento de la confirmación nos hace perfectos cristianos? El sacramento de la confirmación nos hace perfectos cristianos porque nos confirma en la fe y perfecciona las otras virtudes y dones que hemos recibido en el bautismo, y por eso se llama confirmación. Entonces la confirmación nos hace perfectos cristianos en el sentido que nos confirma en la fe, nos hace firmes en la fe. Nos hace firmes en la fe. Cuando un arbolito, por ejemplo, es delgadito, se mueve, ¿sí? Pero cuando tiene un tronco de, no sé, más de 1 metro de diámetro, pues no se mueve. Es muy, muy fuerte. Confirma en la fe, nos perfecciona, hace crecer, madurar las demás virtudes, fe, esperanza, caridad, etc. Y por eso se llama confirmación, nos hace firmes. Pregunta número 3. ¿Cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo? Espíritu Santo son 7. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Otra pregunta, después vamos a explicar más. ¿Cuál es la materia de ese sacramento? La materia de ese sacramento
además de la imposición de las manos del obispo, es la unción hecha en la frente del bautizado con el sagrado crisma. Y por eso se llama también crisma, que quiere decir unción. Entonces el obispo sucesor, lugarteniente de los apóstoles de Cristo, impone la mano sobre la cabeza, después hace una cruz con ese santo crisma en la frente. Número 5. ¿Qué es el santo crisma? El santo crisma es aceite de oliva mezclado con bálsamo y consagrado por el obispo el jueves santo. El santo crisma es aceite de oliva mezclado con un bálsamo que tiene muy hermoso olor y consagrado con oraciones muy grandes el jueves santo por el señor obispo. Ahora veamos un poco, número 6. ¿Qué significa el aceite y el bálsamo en este sacramento? En este sacramento, el aceite que se derrama conforta, significa la gracia abundante que se derrama en el alma del cristiano para confirmarlo en la fe. Entonces, este aceite que se derrama significa la gracia, la santidad abundante que el Espíritu Santo da al cristiano para confirmarlo en la fe. Y el bálsamo, que es oloroso, buen olor, libra de la corrupción. Significa que el cristiano fortalecido con esta gracia es apto para hacer buen olor de cristianas virtudes y preservarse de la corrupción de los vicios. Entonces el aceite nos fortifica en la fe y el bálsamo nos libra de la corrupción y nos hace practicar ¿qué? Las virtudes cristianas, los mandamientos de Dios. San Pablo dice, somos el buen olor de Cristo. Una persona realmente cristiana, católica, pues no va a mentir, no va a robar, no va a hacer fechorías, no va a ser desobediente, no va a ser hipócrita, no va a ser flojo. ¿Por qué? Porque tiene que dar el ejemplo. ¿Qué dijo Cristo? Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Entonces el bálsamo significa el buen olor de Cristo, nos preserva de la corrupción, del pecado, de los vicios. Número 7. ¿Cuál es la forma del sacramento? Número 7. ¿Cuál es la forma del sacramento de la confirmación? La forma del sacramento de la confirmación es esta. El obispo dice, te signo con la señal de la cruz y te confirmo con el crisma de la salud, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el ministro del sacramento de la confirmación? Ministro ordinario del sacramento de la confirmación es el obispo, pero en algunos casos puede serlo un simple sacerdote. Entonces dijimos, el obispo para administrar el sacramento de la confirmación, ¿qué hace? Extiende las manos sobre los que se van a confirmar, primero. Segundo, invoca sobre ellos al Espíritu Santo. Después hace una unción en forma de cruz con el sagrado crisma en la frente de cada uno, diciendo las palabras de la confirmación. Y después les da con la mano derecha una ligera palmadita en la mejilla diciendo la paz sea contigo, la paz de Dios esté contigo, sea fuerte. Y al final da la bendición a todos los confirmados. Entonces, esto es el rito de la confirmación. Número 10. ¿Por qué se hace la unción en la frente? La unción se hace en la frente donde aparecen las señales del temor y la vergüenza, a fin de que el confirmado entienda que no debe avergonzarse del nombre y profesión de cristiano, ni tener miedo de los enemigos de la fe. ¿Por qué se da una ligera bofetada al confirmado? Se da una ligera bofetada al confirmado para que sepa que debe estar pronto a sufrir toda afrenta y todo trabajo por la fe de Jesucristo. Entonces se da esta pequeña palmadita diciendo sea fuerte y sea listo, pronto a sufrir toda afrenta, todo problema
y trabajo por la fe de Jesucristo. ¿Deben todos procurar recibir el sacramento de la confirmación? Sí, todos deben procurar recibir el sacramento de la confirmación y hacerlo recibir a sus subordinados. Entonces, el que pudiendo recibir la confirmación no la recibe, peca, se priva, queda niño, queda raquítico, aunque tenga 50 años, espiritualmente es como un niño. Tiene que fortalecerse por la confirmación. Número 13. Número 13. ¿A qué edad conviene recibir el sacramento de la confirmación? La edad en que conviene recibir el sacramento de la confirmación es hacia los 7 años, porque ya entonces suelen comenzar las tentaciones y además de conocer suficientemente el niño la gracia del sacramento, puede luego acordarse de haberlo recibido. Entonces se recibe la confirmación más o menos a los 7, 8 años, cuando tiene uso de razón. ¿Por qué? Porque ya uno tiene ganas de hacer pecados y el diablo impulsa y uno puede perder la gracia del bautismo, puede manchar su alma con pecados mortales. Entonces, al recibir la gracia del Espíritu Santo que nos hace firmes en la fe, en nuestra fe nos dice, esto es malo, yo no lo hago, no quiero hacerle. Ahora, una persona que no está confirmada, dijimos, espiritualmente es raquítico, es frágil, es débil, es subdesarrollado, es subalimentado, entonces va a caer. Una persona que no se alimenta, ¿qué pasa con ella? Cuando un microbio la ataca, pues se muere o se enferma más y va a morir. Eso es lo que pasa. Entonces hace falta confirmar más o menos a los 7, 8 años cuando ya uno tiene uso de razón. Y después tiene que seguir la doctrina, seguir el catecismo, aprender lo que es la fe cristiana, aprender el credo, la fe, los mandamientos, los sacramentos y la oración. El que, por ejemplo, conoce un poquito, no es suficiente, tiene que conocer más. Y cuando crece más, cuando está de bachiller o universidad, debe ahí aprender mucho más. Entonces se debe recibirlo más o menos a los 7 años, a la vez para conocer y a la vez para acordarse. ¿Qué disposiciones se requieren para recibir dignamente el sacramento de la confirmación? Para recibir dignamente el sacramento de la confirmación hay que estar en gracia de Dios, saber los misterios principales de nuestra Santa Fe y acercarse a Él con reverencia y devoción. Entonces, para recibir bien la confirmación, 1, estar en gracia de Dios, es decir, no tener ningún pecado mortal sobre la conciencia. 2, saber las principales verdades de la fe católica y acercarse con mucho respeto. Número 15. ¿Pecaría quien recibiese la confirmación por segunda vez? Cometería un sacrilegio, porque la confirmación es uno de los sacramentos que imprime un carácter en el alma y por tanto solo se puede recibir una sola vez. Como una sola vez uno llega adulto. ¿Qué ha de hacer el cristiano para conservar la gracia de la confirmación? Muy importante. Para conservar la gracia de la confirmación, debe el cristiano hacer frecuente oración, ejercitar buenas obras y vivir según la ley de Cristo, sin respeto humano. Pregunta 17. ¿Por qué también la confirmación hay padrinos y madrinas? Para que estos, con palabras y ejemplos, dirijan el confirmado por camino de la salvación y le ayuden en el combate espiritual. ¿Qué condiciones se requieren para ser padrino? El padrino ha de ser de conveniente edad, católico, confirmado, instruido en las cosas más necesarias de la religión y buenas costumbres.